El primer intervalo tiene como límite inferior este 2.5. Como necesitamos copiar este 2.5 para no tener que copiarlo con el teclado, entonces presionamos más y la casilla y le damos a Enter y ya quedó copiado. Para este que está aquí, recordemos que se define como el límite inferior más la amplitud. En este caso sería el límite inferior, o sea, este que tenemos, más, colocamos el signo más, límite inferior más la amplitud. Pero la amplitud miremos que es 5. Entonces presionamos aquí en 5 y nos aparece. Con eso le damos a Enter y miremos que el límite superior de este intervalo es 2.5. Si no llegamos con estos datos a la realidad en la tabla, quiere decir que hay un error. Por lo tanto, ya iniciamos a construir los intervalos y debemos llegar a lo que nos dicen los cálculos. Entonces, miremos que el límite inferior nos dio menos 2.5 y el límite superior de este primer intervalo nos dio 2.5. Para calcular este siguiente número del intervalo, vamos a colocar que sería más el límite superior del intervalo anterior. Entonces le damos a Enter y ya nos queda. Pero este que está aquí lo vamos a calcular con la misma fórmula que tenemos acá. Vamos a hacer solamente un pequeño cambio y es anclar la celda R11. ¿Cómo anclamos esa celda? En su teclado ubican la tecla F4. Para algunos simplemente presionando F4 les salen los signos de peso y ya queda anclada. En otros teclados deberán presionar la tecla Fn y luego F4 y con eso también ya queda anclada. Entonces miremos que aquí tanto la columna como la fila está anclada, es decir, ese valor no se va a modificar. Le damos Enter y arrastramos esta fórmula. Miremos que si arrastramos la fórmula nos sale 5555, pero es porque hemos calculado este valor. Y arrastramos también esta fórmula. Nos hemos pasado porque miremos que es hasta 37.5, quiere decir que estos valores no los necesitamos. Entonces miremos que aquí ya tenemos todos los intervalos. Si los cálculos están correctos, nos deben haber salido 8 intervalos. Límite inferior, menos 2.5, sí cumple, porque es este que tenemos acá. Límite superior, 37.5, sí cumple, porque es este que tenemos acá. Número de intervalos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí cumple. Número de intervalos, 8. Hasta el momento vamos bien con la tabla. Esta casilla la vamos a reservar para el total. Entonces colocamos total y esa casilla será reservada para los totales que vamos a ir colocando acá. Vamos ahora a calcular lo que son las marcas de clase. Para calcular estas marcas de clases no es más que colocar la suma entre, voy a colocarlo en paréntesis, la suma de el límite inferior más el límite superior, todo eso dividido entre 2. Entonces estas son las marcas de clase. La primera marca de clase nos da que es 0. Arrastramos la fórmula y con ello obtenemos que las marcas de clase son desde 0 hasta 35. Ya con las marcas de clase, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuántas veces se nos repiten cada dato. Este es un paso engorroso, haciéndolo a mano es un paso muy complicado porque tenemos que estar muy pilas, muy atentos, pero ese lo resuelve de una forma muy fácil, muy sencilla. ¿Cómo vamos a resolver esto con Excel? Vamos a calcular las frecuencias. Entonces lo que le vamos a decir a Excel es, vamos primero a seleccionar todas las casillas porque Excel nos va a devolver una matriz. Entonces seleccionamos todas las casillas, recordemos que es con clic sostenido y presionamos más y vamos a introducir una función que se llama frecuencia. Miremos la frecuencia y la frecuencia nos está diciendo que debemos seleccionar primero los datos y luego
los grupos. ¿Cómo así que los datos y luego los grupos? Seleccionamos todos los datos primero, miremos, y luego punto y coma y seleccionamos los grupos. ¿Cuáles son los grupos que vamos a seleccionar? Estos rangos que están aquí. ¿Por qué? Porque Excel lo que va a hacer es buscar dentro de todos estos datos cuántos hay hasta 2.5, luego cuántos hay hasta 7.5, luego cuántos hay hasta 12.5. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? De menos 2.5 a 2.5, o en su efecto, como el dato más pequeño es 1, desde 1 a 2.5, luego desde 2.5 a 7.5, desde 7.5 a 12.5 y así sucesivamente. Quiere decir que Excel hace esto por nosotros. Entonces seleccionamos esto que está aquí, que serían los grupos, cerramos paréntesis y aquí nos toca hacer una combinación de teclas que es muy sencilla, no es más que presionar Shift, Control y ahí damos Enter. Y miremos que nos aparecen todos los datos que hay en estos rangos, es decir, de menos 2.5 a 2.5 solamente hay 3 números, de 2.5 a 7.5 solamente hay 13 números, de 7.5 a 12.5 solamente hay 33 números y así sucesivamente.